Hola, muy buenas tardes a todos. Le habla Joseph Pérez de Vimex. Bueno, primero que nada quisiera darle nuevamente las gracias por tan buena recepción en la asistencia a nuestro webinar. Para nosotros es un placer para poder compartir un poco de información teórica y, bueno, y tratar de aclarar todas las consultas que ustedes, bueno, hagan durante el webinar. Aprovecho para comentarle que, bueno, usaremos la misma metodología de siempre. Todas sus preguntas, hacerla por el chat de preguntas que va a encontrar en el menú de la aplicación. Voy a dejar con ustedes, bueno, nuevamente a nuestro amigo Julio Rivero, especialista en metrología de Pascal Metrolab, quien con todo gusto, bueno, nos va a apoyar técnicamente y teóricamente en todo lo relacionado con calibraciones industriales de sensores tipo RTL. Nuevamente agradezco su asistencia y, bueno, los dejo con Julio en el desarrollo del webinar. Gracias, Joseph, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. De mi parte también les agradezco mucho su presencia y que nos permitan compartir con ustedes este espacio de conocimiento. Como ustedes ven, el título de nuestro webinar es Calibración automática de sensores de temperatura. La temperatura es una de las magnitudes que nos acompaña desde siempre. Hay magnitudes que han acompañado el desarrollo de la humanidad y una de ellas ha sido la temperatura, pero a diferencia, por ejemplo, de magnitudes como masa, como longitud, cuyo conocimiento profundo vino un poco antes, la temperatura comenzó a conocerse con profundidad a partir de los estudios de termodinámica que se desarrolla en el siglo XVIII y que culminó o que avanzó mucho. William Thomson, quien luego fue conocido como Lord Kelvin, a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Nosotros hemos preparado para ustedes una conferencia web que está conformada por 4 temas. Primero vamos a hablar sobre la temperatura, el concepto, las escalas de temperatura, las unidades de medición que se utilizan con mayor frecuencia en la práctica. Luego vamos a hablar de la trazabilidad de las mediciones de temperatura, por cuanto en la calibración la trazabilidad es uno de los conceptos fundamentales que se debe tratar, debido a que hay 2 características en toda calibración y en toda medición que tienen que ser consideradas a la hora de su realización. Una es que los resultados sean comparables y otra es que los resultados sean compatibles. Son comparables los resultados cuando ellos proceden de un mismo patrón y son compatibles cuando entre sí, con un determinado nivel de incertidumbre, bueno, pueden ser comparados. Y este proceso, tanto de comparabilidad como de compatibilidad, no los asegura la trazabilidad de las mediciones. Por eso es que, junto con la calibración, que es quien le da paso, pues es algo que siempre analizamos en los temas relacionados con calibración. Luego vamos a hablar, dentro de esa amplísima gama que hay de sensores dedicados a la medición de temperatura, de los detectores de temperatura resistivos. Vamos a hablar de sus tipos, de las características. Vamos a centrarnos en los termómetros de resistencia de platino, los que están caracterizados a través de la norma IEC 60751, que es la que con mayor frecuencia se utiliza a escala internacional. Claro que hay otros tipos muy utilizados, como son las termocuplas, etcétera, pero nosotros vamos a centrar nuestro seminario web en la calibración de termómetros de resistencia industriales, y por eso el procedimiento de calibración que vamos a conversar, a discutir con ustedes, a exponer, es el de relacionado con la calibración de esta resistencia, de estos termómetros de resistencia industriales. Y finalmente vamos a hacer una demostración de la calibración de estos termómetros de resistencia, pero considerando aquellos que tienen acople sanitario, por cuanto esos sensores, esos termómetros que tienen el sensor corto, que el vástago del termómetro es corto por la aplicación a la que están destinados. Por ejemplo, generalmente están conectados en tuberías o están conectados en tanques donde se realizan acciones químicas, etcétera, lo cual impide que penetren profundamente dentro del medio al cual van a evaluar la temperatura.
hacen que su calibración sea de una alta dificultad por los errores que pueden cometer. Entonces nosotros vamos a centrar nuestro proceso de calibración desde el punto de vista de la demostración en estos sensores, considerando que la empresa BIMEX desarrolló un muy buen dispositivo en forma de inserto para los calibradores de baño seco, por lo que se conoce a escala internacional muchas veces como pozo seco, que permite desarrollar con adecuada exactitud esta calibración. Sin más preámbulos, vamos a comenzar por el concepto de temperatura. Nosotros cuando conversamos sobre la temperatura, hablamos de que se trata de una magnitud intensiva. ¿Qué quiere decir que es intensiva? Este término se relaciona con una magnitud, es decir, una propiedad de un cuerpo, fenómeno, sustancia, que no depende de la cantidad de materia que haya presente en el momento. Por ejemplo, una piscina de agua puede tener la misma temperatura si está en equilibrio térmico con una botella de agua mineral. Ambas contienen, por supuesto, diferente cantidad de calor, porque al tener más materia la piscina, pues su energía calórica es muy superior al de la botella de agua, pero respecto a la temperatura, pueden tener la misma temperatura por cuanto esta no es una magnitud intensiva. La temperatura se puede definir como la energía promedio contenida en los procesos de traslación y rotación y vibración de los átomos y moléculas que componen la materia. Para su medición, se han creado un conjunto de escalas. La medición de temperatura ofrece dificultades que son muy particulares. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a medir masa o longitud, podemos definir una unidad y luego desarrollar escalas de valores sucesivos que nosotros podemos preestablecer, porque podemos tener, por ejemplo, medidas materializadas de masa o podemos tener una escala con trazos para medir longitud. En el caso de la temperatura, solo podemos recurrir a procesos de comparación, porque esos valores de temperatura nosotros no los podemos predefinir para irlos sumando, tal cual, por ejemplo, como sumamos masa. Entonces, ¿qué se han creado? Diferentes escalas. La escala que con mayor frecuencia se utiliza en la práctica es la escala de Celsius. En la práctica estoy hablando de la práctica industrial, la práctica de la vida cotidiana, sobre todo en los países donde el sistema internacional y previo a este el sistema métrico decimal ha tomado arraigo. En esta escala de Celsius, escala propuesta por el sueco Anders Celsius en el siglo XIX, en esta escala tenemos que los puntos de referencia principales para conformarla son el punto de fusión del hielo o de solidificación del agua, que coinciden aproximadamente 0,01 grados Celsius, creo que es la diferencia entre los dos, y el punto de ebullición del agua. Entre estos dos puntos hay 100 unidades equivalentes, que son los grados Celsius. Hace mucho tiempo se le llamaba a estos grados centígrados por estas 100 unidades, pero desde el punto de vista del sistema internacional, donde la escala de Celsius es adoptada como una escala complementaria, bueno, pues se ha definido que el nombre correcto que se le debe dar a estos grados son grados Celsius. Por ejemplo, en esta escala normalmente la temperatura ambiente a que nos encontramos promedio en países templados es 21 grados Celsius dentro de una habitación. El cuerpo humano tiene 37 grados Celsius. Tenemos otra escala de amplio uso, sobre todo en los países de habla inglesa, Estados Unidos fundamentalmente, Australia, Reino Unido, que es la escala de Fahrenheit. Esta escala de Fahrenheit la desarrolló Daniel Fahrenheit en un periodo de tiempo muy cercano al periodo en que Celsius desarrolló su escala, pero él tomó valores de referencia totalmente diferentes. La escala original estaba desarrollada a partir del punto de congelación del agua mezclada con sal común, y la temperatura del cuerpo humano. Claro está, estos son dos valores, sobre todo la temperatura del cuerpo humano, que no son muy exactos porque puede variando de una persona a otra sensiblemente, y luego se reconfiguró como la escala de Celsius, pero manteniendo el hecho de que entre
Primero, que 32 grados Fahrenheit estaban a la temperatura de solidificación del agua y que 212 grados Fahrenheit estaban a la temperatura de ebullición del agua, y se repartieron esos 212 grados en este intervalo de temperatura, dando origen a las diferentes conversiones que se conocen entre las dos escalas. Si nosotros vemos, y aquí hay 100 grados y aquí hay 212, la diferencia, la razón, el factor de conversión entre los dos serían los 5/9 que utilizamos para convertir una escala en la otra, o 1,8, depende de cómo nosotros querramos expresar el factor de conversión. Y luego sumando o restando 32 grados Celsius, los 32 grados Fahrenheit, pues se hacen las conversiones o hacia los grados Celsius, o si tenemos la temperatura en grados Celsius, hacia los grados Fahrenheit. En concreto, por ejemplo, para pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, nosotros multiplicamos la temperatura en Celsius por 9/5 y luego le sumamos 32 grados Celsius. Para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, multiplicamos 5/9 por la diferencia de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Tenemos también otra escala, que es la que en la actualidad se está utilizando en el Sistema Internacional de Unidades, que es la escala de Kelvin, que es una escala absoluta. ¿Y por qué es una escala absoluta, señores? Porque esta escala comienza en cero. Todas las escalas que comienzan en cero no tienen valores negativos y parten de ese valor hacia la progresión de valores en ella, se denominan escalas absolutas. Esta escala de Kelvin fue desarrollada a partir de los estudios que desarrolló Sadi Carnot, quien demostró que las variaciones de temperatura están correlacionadas con las cantidades de calor que se manejan entre dos fuentes de calor y las diferencias de temperatura que hay en ellas, y que son independientes del medio por el cual se conduce el calor. Ese experimento fue tomado por Kelvin para desarrollar la escala de valores absolutos de temperatura, que es la que nos está sirviendo en la actualidad para establecer la unidad Kelvin, que hasta hace unos meses era 1/273,15 del valor del punto triple del agua destilada, que dentro de la grados Kelvin es 273,16, y que para la temperatura en Celsius era 0,01 grados Celsius. Ahorita vamos a ver en la siguiente lámina que esto cambió un poco. Tenemos también la escala de Rankine, que es el equivalente de Kelvin, pero para la escala de Fahrenheit, es decir, es una escala absoluta que parte de los 0 grados Rankine, con la única diferencia que en la escala de Kelvin tenemos equivalencia entre el Kelvin y el grado Celsius, y en la escala de Rankine tenemos equivalencia entre el Rankine y el grado Fahrenheit. Y bueno, todo, en lo siguiente, las temperaturas se desarrollan de la misma forma que se desarrolló la escala de Kelvin. El cero se determinó la temperatura donde donde no hay movimiento teórico, donde el volumen del gas ideal para el cual está desarrollada esta escala se reduce a cero. Y a partir de aquí, en términos de grados Fahrenheit, bueno, se fueron distribuyendo las diferentes temperaturas. Y tenemos una última escala, que es la escala de Reaumur, que está desarrollada entre el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua, punto de solidificación, disculpen, del agua y el punto de ebullición del agua, donde la diferencia con otras escalas es que en ese punto de fusión del agua nosotros tenemos 80 grados de Reaumur. Esta escala fue muy utilizada en Rusia, en la actualidad ha quedado prácticamente en desuso, igual que la escala Rankine. Incluso algunas organizaciones como el NIR recomiendan no utilizarla. Y bueno, las escalas de mayor uso en la actualidad son la escala Kelvin, que sirve al sistema internacional, que es una escala que es la escala absoluta, la escala conocida como la escala termodinámica absoluta de temperatura, la escala Fahrenheit en los valores de habla inglesa, y la escala de Celsius en la mayoría de los países. Tenemos también que hablando del sistema internacional, esta unidad de medida Kelvin, que quedó como unidad para la escala absoluta de mediciones de temperatura, fue redefinida en tiempo reciente a partir de la temperatura
la temperatura y la constante de Boltzmann aparecen juntas, estableciendo la energía calórica, se ha aprovechado esa relación para establecer la unidad del grado Kelvin. Nos dicen que el Kelvin, cuyo símbolo es K, es la unidad del Sistema Internacional de Temperatura Termodinámica y se define tomando el valor numérico fijo de la constante de Boltzmann, que es 1,380629 por 10 a la menos 3. Del documento que el Buró Internacional de Pesas y Medidas publica para describir el sistema internacional, nos dicen que el efecto de esta definición es que un Kelvin es igual al cambio de temperatura termodinámica que resulta en un cambio de energía térmica igual a la constante de Boltzmann por la temperatura de 1,380 por 10 a la menos 3 a la menos 23 joules. Como estos conceptos, cuando uno los quiere aterrizar, no resulta tan sencillo hacerlo por cuanto los termómetros primarios, vamos a ver en las láminas dedicadas a la trazabilidad, son muy difíciles de desarrollar, se han establecido desde el año 1927 en el mundo las llamadas escalas prácticas de temperatura. En este momento la que está vigente es la escala internacional de temperatura del año 1990. En esta escala, todavía, por cuanto fue establecida en el 1990, el Kelvin se está definiendo con respecto al punto triple del agua. Fíjense que el Kelvin, en la lámina anterior estuvimos viendo que se definió hace poco tiempo con respecto a la constante de Boltzmann, y esto es parte del esfuerzo que se ha hecho a escala internacional para tratar de que todas las magnitudes físicas, sobre todo las unidades básicas del sistema internacional, kilogramo, metro, segundo, amperio, Kelvin, mol y candela, dependan de constantes físicas fundamentales, que son las que ustedes ven en el interior de este monograma que tomamos del Buró Internacional de Pesas y Medidas. Ahora, en las unidades de medida de la ITS, de la escala práctica, de la escala internacional de temperatura de 1990, son el Kelvin y el grado Celsius. El grado Celsius, producto del amplio uso que tiene, está definido en esta escala, y la conversión entre grado Celsius y grado Kelvin se realiza diciendo que la temperatura en grado Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273,15. Ahora, ¿qué pasa? Que para desarrollar la escala se han aprovechado diferentes propiedades de la sustancia. Ya les decía, hay dos opciones: o realizas un termómetro que pueda definir el valor en la definición de la unidad de medida en términos termodinámicos, o utilizas los valores de determinadas sustancias que permiten reproducir la temperatura con muy alta exactitud. A estos fenómenos se le llama puntos fijos de temperatura. Los puntos fijos son temperaturas definidas en términos de los estados de equilibrio entre las fases de sustancias puras. Estos puntos fijos son una aproximación muy exacta de la escala de temperatura termodinámica. ¿Qué tenemos en un punto fijo? Por ejemplo, el punto triple del agua. Tenemos un punto que, bajo condiciones muy específicas, tanto de presión como de temperatura, permite hacer coexistir dos fases o tres fases de una sustancia. Por ejemplo, en el caso del punto triple del agua, en una celda donde el agua se encierra, un agua de una composición química específica, se encierra a una temperatura de 610 pascal, cuando se le hace descender la temperatura, se produce un fenómeno en el cual, al llegar la temperatura a 0,01 grados Celsius, coexiste dentro de esta cavidad, dentro de esta celda, el agua en estado sólido junto a los bordes de la superficie interior de la celda, en estado líquido y en estado gaseoso en la parte superior, donde tenemos los vapores de agua. Estos puntos fijos de temperatura son estados de la naturaleza en los cuales los materiales puros exhiben equilibrio entre dos o tres fases. Durante estos estados de equilibrio la temperatura es constante.
estas condiciones de equilibrio son consideradas patrones intrínsecos, es decir, patrones que no necesitan de ningún otro patrón para que su valor sea reconocido, de acuerdo a lo que dice el vocabulario internacional de metrología. Aquí tienen ustedes un ejemplo que publicó la empresa Isotec del punto fijo del galio, el que ocurre a 29,765. Vean cómo funciona el punto fijo. Este es un punto de fusión, es decir, el punto en que cambia de sólido a líquido. En la medida en que va subiendo la temperatura, se llega al punto de fusión. Y luego la temperatura permanece en la llamada meseta del punto fijo, donde toda la energía que se aporta al sistema, todo el calor que se aporta, es consumido por este sistema para transformar de sólido a líquido el galio que está contenido en la celda. Cuando termina la transformación, el cambio de fase, la temperatura continúa subiendo. Estos cambios de fase pueden durar horas y entonces son momentos en los cuales uno puede ajustar y puede calibrar sus sistemas de medición de temperatura con la mayor exactitud meteorológica posible. Algunos de los puntos fijos que se utilizan en la escala internacional de temperatura del año 1990 son el punto fijo del mercurio, este es el punto triple del mercurio, un punto semejante al punto triple del agua, pero para el mercurio que ocurre a menos 38,834 grados Celsius, el punto triple del agua 0,01 grados Celsius, el punto fijo del galio 29,765 grados Celsius, el punto de solidificación del indio 156 grados Celsius, solidificación del estaño 231,928 grados Celsius y el punto de solidificación del zinc a 419,527 grados Celsius. También está el punto del aluminio, el punto de la plata, del oro, que ocurren a mayores temperaturas, y hay otros puntos por debajo del punto del mercurio, el punto triple de hidrógeno, etc. Con estos valores y los termómetros de resistencia patrones del platino que se utilizan para interpolar entre los valores de los puntos fijos, es que se logra la mayor exactitud en las mediciones de temperatura, y de aquí se traza a los termómetros que se utilizan en la industria. Y ese es el cuadro que tenemos en esta diapositiva. Fíjense. La trazabilidad metrológica parte del sistema internacional. Aquí tenemos la ley de los gases ideales. En esta ley tenemos la constante de Boltzmann multiplicando la temperatura. Ahora, para que nosotros podamos materializar una medición de temperatura utilizando esta ley, se desarrollan los llamados termómetros primarios o termodinámicos. En la actualidad, los termómetros primarios o termodinámicos que con mayor frecuencia se están utilizando son los termómetros acústicos de gas y los termómetros de constante y eléctrica de los gases. En resumen, ¿de qué trata estos termómetros? Son termómetros donde hay un volumen de gas a presión constante en el cual los cambios de temperatura provocan variaciones de la presión. Si se trata, por ejemplo, del termómetro acústico, aquí lo que se mide es cómo cambia la velocidad del sonido en la medida en que cambia la temperatura a una presión constante, a un volumen constante, disculpen, del gas que está contenido en una cavidad. El de constante y eléctrica es, en síntesis, un capacitor donde uno, conociendo la constante eléctrica del gas, por ejemplo, en este caso, la que con mayor exactitud se conoce en la actualidad es el helio, pero conociendo esa constante eléctrica se puede medir, y esa constante eléctrica también en función de la temperatura. Esos termómetros sirvieron para para calcular la nueva constante de Boltzmann y trazar la unidad de medida en la actualidad a partir de una constante física fundamental. Ahora, con estos termómetros medimos los valores de los puntos fijos de temperatura. Por ejemplo, aquí tienen el punto triple del agua, que sigue siendo un valor fundamental. ¿Cuál es la diferencia que tenemos ahora? Que antes esto era un punto por definición que no tenía incertidumbre asociada. En la medida en que comencemos a evaluar a partir del valor conocido actual de la constante de Boltzmann, este que tienen aquí de abajo, 1,380629 por 10 a la menos 23, pues este valor va a ser conocido con un nivel de incertidumbre que hasta lo que han publicado es del orden de 1 por 10 a la menos 5. Aquí tienen una foto del laboratorio primario de BIMEX, que se encuentra en Finlandia, donde
están preparando una celda de punto triple del agua para la calibración de los termómetros de resistencia de platino secundarios que en ese laboratorio se calibran. Ahora, de estos puntos fijos tenemos la calibración de los termómetros de resistencia de platino patrón. Esos termómetros de resistencia de platino patrón nos sirven para interpolar entre los valores de los puntos fijos y llegar a los termómetros de resistencia de platino secundario, y de aquí a los termómetros y sensores de temperatura que se utilizan en la industria, las termocuplas o termopares, los transmisores de temperatura, los transmisores termoresistivos, los termómetros digitales, etc. Vamos a hablar un poco entonces de los detectores de temperatura resistivos, que son el objeto de calibración que hoy traemos para evaluar. Estos detectores de temperatura resistivos son sensores de temperatura basados en la variación de resistencia de un conductor. Esta es la ecuación que define la variación de resistencia del conductor. Aquí tenemos la resistividad, la longitud y el área del conductor. Esta resistencia es conocido que varía con la temperatura a partir de factores de proporcionalidad que para cada uno de los materiales están estudiados y que permiten establecer cuál es la variación que esta resistencia que tiene el conductor nominal tiene cuando cambia la temperatura en una magnitud específica. Hay diferentes tipos de detectores de resistencia. Tenemos los que tienen coeficiente de temperatura positivo y los que tienen coeficiente de temperatura negativo. Los que más se utilizan en la práctica, sobre todo en la práctica industrial, son aquellos que provienen del uso de metales para el desarrollo del detector resistivo. El más utilizado es el de platino, luego el de níquel y el de cobre. Por ejemplo, algunas diferencias entre ellos son que el de platino posee mayor estabilidad, posee mayor linealidad, pero su sensibilidad es menor. Por ejemplo, si estamos hablando del platino en términos de porcentuales para su sensibilidad, diríamos que puede ser de un 3,85%. Sin embargo, en el caso del níquel, por ejemplo, esa sensibilidad es del orden del 6,27%, en el caso del cobre es del 4,27%. Ahora, ¿cuáles son las desventajas del níquel y del cobre con respecto al platino? Son menos lineales. En el caso del cobre, las atmósferas corrosivas los afectan mucho porque se oxida fácilmente. En el caso del níquel, por ejemplo, son menos sensibles que los sensores de platino. Tenemos también que los sensores tanto de níquel como de cobre son menos exactos que los de platino para las mediciones y que tienen un rango de aplicación en términos de intervalo de temperatura probable mucho menos. Estos son los detectores de resistencia resistivos de metal. Tenemos otros que están fabricados de cerámica, que son los conocidos termistores. En los termistores, a diferencia de los sensores de metal, tenemos el hecho de que no solo tienen coeficiente de temperatura positivo, es decir, en la medida que cambia la temperatura sube su resistencia, sino también existen de coeficiente de temperatura negativo. Disminuye la resistencia en la medida que cambia la temperatura en ellos. Estos sensores de cerámica son muy sensibles, tienen muy alta exactitud, pero lo que los restringe es el rango en que pueden ser utilizados. Generalmente se utilizan hasta no más allá de los 200 grados de temperaturas negativas que comienzan entre menos 50, menos 80 grados Celsius. Ya llegando a los termómetros de resistencia de platino, para ir aterrizando en lo que hoy vamos a hablar, tenemos que ellos se fabrican con diferentes valores de resistencia a 0 grados. 25 ohm a 0 grados, 100 ohm a 0 grados, que son los más frecuentes, y 1000 ohm a 0 grados. Estos termómetros de resistencia de platino se fabrican de diferentes tipos de acuerdo a su exactitud. Tenemos los termómetros de resistencia de platino patrones, que son los instrumentos que se utilizan para realizar la interpolación entre los puntos finos de la escala internacional de temperatura de 1990. En ellos la incertidumbre de medición está en el orden de 0,001 grados Celsius o 1 miligrado Celsius. Tenemos los termómetros de resistencia de platino, los patrones secundarios, que tienen un nivel de incertidumbre de 0,01 grados Celsius, se utilizan como patrones de trabajo, es decir, los que se utilizan directamente para calibrar. Los
termómetros industriales de resistencia de platino que se desarrollan de acuerdo a la norma IEC 60751, que son los que nosotros vamos hoy a calibrar. Estos se fabrican por diferentes tecnologías. Están los de hilo enrollado, los de película fina, y bueno, como ustedes pueden ver, hay una amplia gama de posibles formas para los sensores. Tenemos que las características fundamentales de acuerdo a la norma IEC 60751 que tienen estos termómetros industriales son, en primer lugar, el coeficiente de temperatura. Es la característica fundamental que expresa la sensibilidad del termómetro. Se evalúa midiendo la resistencia a 100 y a 0 grados Celsius, la resistencia a 0 grados Celsius, y bueno, mediante este modelo matemático se evalúa. Aquí tienen diferentes coeficientes de temperatura para diferentes normas. Por ejemplo, para la Asociación Americana de Aparatos Científicos 003923, para las normas británicas 003850, para el Instituto Alemán de Normalización 003850, para la IEC 003850. Estas todas coinciden con la IEC con que nosotros estamos trabajando en este webinar. Y la OIML, la Organización Internacional de Metrología Legal, que tiene dos tipos. Tiene el 003850, pero también tiene 003911. Como el punto 100 grados Celsius, que es el que corresponde al punto de ebullición del agua, es un punto que depende mucho de la presión atmosférica. En muchos casos, en vez de considerar el coeficiente alfa, se considera el coeficiente rho. El alfa realmente es el que está en las normas, pero también hay fabricantes que consideran el coeficiente rho evaluando en el punto de fusión del galio la relación entre la resistencia en ese punto y la resistencia en 0 grados Celsius, que sí se puede desarrollar con una alta exactitud a partir del punto triple del agua, o en baños de hielo, que si se desarrollan con agua destilada y de acuerdo a las descripciones que tienen las normas, pueden tener un alto nivel de exactitud, y evaluando la sensibilidad del termómetro de esta forma para tener una mejor evaluación. Otra característica importante de los termómetros son las conexiones que ellos quieren incorporar. Para los termómetros de los termistores, los dos hilos son la conexión que más abunda, porque dado que el valor de resistencia de estos sensores que son de semiconductor es muy alto. Por ejemplo, a veces es 10 kiloohm a 25 grados, otras veces es 100 kiloohm a 25 grados, etc. La resistencia de los cables no influye mucho. Para el caso de los sensores de resistencia de metal, sobre todo para el caso de los de platino, se prefieren las conexiones de 3 hilos y de 4 hilos. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Que en una conexión, por ejemplo, de 3 hilos, hay un cable que se utiliza para la alimentación y para la medición, y la resistencia de ese cable nos va a ocasionar errores en la medición. En el caso de la medición de la conexión de 4 hilos, como la medición se realiza con ayuda de voltímetros de muy alta resistencia de entrada por cables independientes a la alimentación de la termoresistencia, que se realiza con fuentes de corriente muy estables, se obtiene un nivel de exactitud muy alto en la evaluación del cambio de resistencia con la temperatura de estos termómetros. Tenemos también, como otra característica importante, la relación resistencia-temperatura. Esta relación resistencia-temperatura, en el caso de las resistencias industriales, se representa o se expresa mediante la ecuación de Calendar-Van-Dusen. Esta es una ecuación cuadrática que permite caracterizar los valores de resistencia a partir del conocimiento de un polinomio de segundo grado y los coeficientes que describen el comportamiento de la resistencia. Hay dos formas de escribir esta ecuación. Esta que es la forma que aparece en las normas, y esta forma que aparece en muchos documentos todavía de algunos fabricantes, y cuya equivalencia con los coeficientes normalizados se presentan aquí en la parte inferior de la lámina. Y finalmente tenemos las clases de exactitud de los termómetros de resistencia de platino. Estas clases de exactitud, los errores máximos permisibles, para los termómetros industriales parten desde la clase AA hasta la clase C. La clase AA, por ejemplo, tiene que comienza en 0,1 grados Celsius el error de 0, y a partir de ahí crece con 0,02.
0,17 por el valor de la temperatura, y en la clase C, bueno, tenemos un error de 0, un error inicial de 0,6 grados Celsius y luego crece a partir de 0,01 por la temperatura. Para la calibración de los termómetros industriales de resistencia, nosotros vamos a utilizar las pruebas metrológicas que aparecen descritas en la norma IEC 60751 y aquellas que las vamos a complementar con las que aparecen en el documento, en la recomendación 84 de la Organización Internacional de Metrología. El método de comparación que vamos a utilizar es el método de comparación directa. Este método consiste en evaluar o comparar la lectura de un termómetro cuyas características son conocidas, que es el termómetro patrón, con un termómetro cuyas características son desconocidas, que es el calibrado, sumergidos ambos dentro de un baño de temperatura uniforme, de un medio de temperatura uniforme. El fundamento de este método es la ley cero de la termodinámica, que nos dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico, cada uno de ellos teniendo la misma temperatura que un tercer sistema, los dos sistemas tienen la misma temperatura entre sí. Si dos termómetros están en equilibrio térmico, cada uno de ellos teniendo la misma temperatura que el baño, estos dos termómetros tienen entre sí la misma temperatura. Este es el principio que se conoce como ley cero de la termodinámica. Para realizar la calibración, nosotros disponemos, desarrollado por la empresa BIMEX, de un conjunto de fuentes de temperatura. Tenemos el calibrador BIMEX MS6T, que es un calibrador documentador junto con un baño seco. Es una muy buena opción porque nos permite tener lo mejor de las dos configuraciones. Tenemos el baño seco BIMEX serie MB, que destaca por la estabilidad muy elevada que ha logrado desarrollarse en este diseño. La profundidad de inmersión en este caso es 203 milímetros, en el caso primero es de 150 milímetros. Y tenemos el baño seco de la serie FB, que tiene un nivel de estabilidad de 0,01 milímetros y una profundidad de inmersión de 150 milímetros. En todos los casos podemos cubrir temperaturas desde menos 30 grados y menos 45 en los casos de la serie MB y FB, hasta 660 grados en el MS6T y 700 grados en el caso de los baños secos de la serie MB y FB. Aquí cada uno de estos baños tiene un conjunto de insertos que pueden ser solicitados por quien desea comprar el baño, que tienen diferentes orificios con diferentes calibres para un mejor acople técnico. Y tenemos el inserto sanitario, el inserto para sensores sanitarios, que es un inserto especial desarrollado para lograr que el sensor sanitario, sobre todo los que tienen esta parte del acople sanitario que disipa mucho la temperatura, el acople térmico sea mucho mejor. Tenemos el termómetro corto patrón para insertarlo a la misma profundidad que el sensor sanitario y de esta manera obtener, ustedes ven por aquí, por ejemplo, aquí en esta parte de la lámina, una mejor evaluación del sensor. Los pasos para usar este inserto serían: colocan el inserto, luego colocan el termómetro patrón, luego se coloca el termómetro que vamos a calibrar y bueno, ya queda, y al final queda de esta forma colocado con el patrón incorporado para leerlo o en el MS6T o con ayuda de uno de los calibradores. Y hablando de los sistemas de lectura, tenemos dos sistemas de lectura a nuestra disposición. Tenemos el calibrador documentador MS6 y el calibrador y los calibradores documentadores MC2 y MC4. Entre ellos hay algunas diferencias en cuanto a nivel de exactitud, y el calibrador documentador MS6 se destaca porque la resolución de su dispositivo de visualización es superior al de MS2 y MS4. En este caso tenemos 0,001 grados Celsius y aquí tenemos 0,01 grados Celsius. Tenemos también los termómetros de referencia que podemos utilizar para la calibración. Tenemos los termómetros de referencia largos y los termómetros de referencia cortos. En el caso del largo tenemos errores máximos permisibles del orden de 0,007 grados Celsius y en el caso del corto es un termómetro AA de acuerdo a la 60751 que tiene un error inicial de 0,15 grados Celsius. Bueno, a partir de ahí
comienza con la temperatura a expandirse hacia arriba. Otra opción que nos permiten los productos que tenemos desarrollados es la de utilizar el software CMX en lo que conocemos como solución integrada de calibración. Esta opción es una opción muy versátil que nos permite no solo realizar la calibración, sino programarla. Tenemos un programa que nos alerta sobre la necesidad de calibración, luego el procedimiento de calibración pasa a nuestros calibradores documentadores, se desarrolla la calibración y luego los resultados se descargan y se integran con los sistemas de gestión de la organización. Las configuraciones que nosotros podemos usar con ayuda de los calibradores y los baños secos desarrollados por la empresa BIMEX son tres. Podemos, por ejemplo, conectar el termómetro de resistencia al calibrador MC6T y aquí podemos desarrollar la calibración completa porque es una calibración documentada y luego la conectamos al Logical, que es el software en la nube de BIMEX. Podemos utilizar el baño seco de la serie FB, MB y conectarlo al calibrador MC6 como sistema de lectura y luego dirigir el baño a través de la conexión USB o RC232 con ayuda del calibrador documentador. Y esa misma configuración la podemos hacer con un baño de calibración, un baño seco y el MC6T que puede trabajar como calibrador o como sistema independiente que permite formar valores de temperatura de acuerdo a lo que nosotros escogemos. Hay un conjunto de ventajas en el uso de los baños secos. Los baños secos, claro está, tienen algunos menos cuando estamos hablando de la calibración en laboratorio, si los comparamos con los baños de líquido. El baño de líquido es más estable, tiene mayor profundidad, puedes colocar en él varios sensores a la vez. Para los sensores, por ejemplo, cortos, no tienes ninguna dificultad porque el líquido permite una buena transferencia de temperatura. Pero cuando hablamos de la industria, un baño seco permite, en primer lugar, una alta portabilidad, lo cual es muy importante en estos casos porque te permite llegar a lugares de la industria donde no llega el baño de líquido. La uniformidad de temperatura en estos baños ha sido adaptada a las necesidades de la industria. Tenemos adaptabilidad a diferentes formas y tamaños de los termómetros a través de insertos intercambiables. Hay una alta exactitud mejorada con sensores externos. Los tiempos de calentamiento y enfriamiento en los baños secos son muy inferiores a los que tenemos en un baño de líquido. Y muy importante, este último aspecto, los baños secos son de excelente desempeño cuando estamos hablando de ambientes limpios, por ejemplo, ambientes de la industria alimenticia, ambientes de la industria farmacéutica, de la fabricación, por ejemplo, de semiconductores, donde el baño líquido conllevaría a contaminación de ese ambiente. Algunas de las fuentes de error que tenemos cuando utilizamos los baños secos son, por ejemplo, el que está relacionado con la profundidad de inmersión. A diferencia de un baño líquido, aquí tenemos un bloque de metal que en ocasiones es de 200 milímetros, en ocasiones es de 150 milímetros y que no siempre nos permite que se introduzca el sensor a la profundidad requerida. La profundidad que recomiendan las normas es que el sensor al menos se introduzca a 15 veces el diámetro más la longitud del sensor. Fíjense, si el sensor mide 30 milímetros y el diámetro es 6 milímetros, estamos hablando de 120 milímetros de profundidad obligatoria de inversión. Hay otros documentos que nos dicen que la profundidad de inversión debe ser tal que cuando uno coloque el termómetro en el baño o en el bloque seco y lo mueva hacia arriba y hacia abajo, no existan variaciones significativas en la indicación del elemento visualizador de las mediciones de temperatura. También tenemos como otro error importante en estos casos la conducción que tiene el vástago del termómetro, sobre todo aquellos que son de vástago largo, por cuanto hace que disminuya la temperatura del bloque seco. Los errores de contacto entre el termómetro y el inserto cuando los orificios no coinciden con el diámetro del termómetro.
la exactitud de la referencia de temperatura interna con la cual es controlado los valores de temperatura que reproduce el bloque seco. Para estos casos, lo que normalmente se hace es que se coloca una referencia externa de alta exactitud y con ella se controla el bloque seco. El nivel de estabilidad, por ejemplo, en los baños que hemos presentado es muy alto, 0,01 en unos casos, 0,005 grados de hecho en otros casos, pero que en la mayoría de los bloques secos no es así. Y finalmente la uniformidad radial y axial. La uniformidad axial es la uniformidad vertical y la uniformidad radial es la uniformidad entre diferentes orificios en un radio. Estos gradientes de temperatura se forman necesariamente porque miren dónde está el elemento de control y y miren la longitud que tiene el bloque seco. Son uno de los errores principales que se cometen en la mayoría de los medios isotermos que se usan para calibrar y es uno de los elementos que se trata de controlar siempre. En muchos baños, y los de la empresa Vime se encuentran entre ellos, se utiliza el control en uno o dos más zonas o más, más zonas de temperatura que ayuda mucho a que esa homogeneidad, tanto axial como radial, se asegure. Vamos a hablar entonces de lo que está relacionado con la calibración, con la metodología de calibración de los termómetros industriales propiamente dicho. Es decir, ya conocemos el método de calibración, que es el método de comparación directa, sabemos que está basado en la ley cero de la termodinámica, conocemos los diferentes instrumentos que podemos usar para hacer la calibración, las diferentes configuraciones que podemos formar con esos instrumentos, y vamos entonces a hablar un poco de lo que es la metodología de calibración. Todas las metodologías de calibración parten de evaluaciones cualitativas. En este caso, la evaluación que vamos a hacer es la de una inspección exterior. La inspección visual verifica que el termómetro esté protegido contra la corrosión, que no existe entrada de humedad, que las tensiones mecánicas y térmicas esté protegido contra tensiones mecánicas y térmicas, que no tenga defectos, deformaciones, que los contactos sean buenos, los cables de conexión no estén rotos, etc. Se corrobora que la instrumentación involucrada en la medición se halla en estado operativo, respetando el proceso de encendido y calentamiento previo, por ejemplo, 1 hora, y se comprueba que se satisfagan las condiciones ambientales indicadas. Nosotros podemos calibrar en un intervalo de temperatura entre 0 y 45 grados Celsius y la humedad relativa no debe ser superior al 90%, porque estos son los valores que tanto los baños secos como los calibradores son capaces de soportar. Los pasos que vamos a dar para la determinación son: retiramos el termómetro del proceso, seleccionamos una configuración de calibración, por ejemplo, podemos agarrar el MC6T, que nos permite realizar la calibración completa, conectamos el termómetro al calibrador, vemos que el tipo de conexión que tenemos, si es 2, 3 o 4 hilos, seleccionamos los valores de temperatura a calibrar. Siempre incluimos 0 y 100 porque recuerden que el coeficiente de variación de resistencia del termómetro con la temperatura, el alfa, se evalúa con estos dos valores. Introducimos el termómetro a calibrar en la fuente de temperatura elegida de acuerdo al valor de temperatura de calibración. Si el baño seco que tenemos no es capaz de formar 0 grados, entonces podemos utilizar un baño de agua destilada, de hielo. Estos baños, hay un sinnúmero de documentos que dicen cómo desarrollarlos y forman un cero de un alto nivel de exactitud. Esperamos a que se estabilicen las indicaciones, registramos con ayuda del calibrador documentador las indicaciones en unidades de resistencia, en unidades de temperatura o en unidades de temperatura solamente, si estamos calibrando así, determinamos el error de indicación, calculamos la incertidumbre asociada al error de indicación y establecemos la conformidad del instrumento con respecto al error máximo permisible. El certificado de calibración que nos emite el calibrador documentador es el que ustedes tienen es el que están visualizando en la pantalla. Es un certificado de calibración que cumple con la norma ISO 17025 del año 2017, donde está identificado el instrumento a calibrar, están identificadas sus características metrológicas, está identificado su error máximo permisible, está identificadas las características del ambiente de medición
Y luego tenemos los valores de temperatura con su incertidumbre que tenemos en la entrada, es decir, lo que forma el baño seco. Tenemos los valores que estamos leyendo en la salida y tenemos los resultados de la calibración, el error en porcentaje del spam con su incertidumbre asociada. Entonces, este es el contenido que teníamos desarrollado para ustedes hoy. Hemos hecho un recorrido que ha ido desde el concepto de temperatura, pasando por las escalas que se utilizan con mayor frecuencia de temperatura, la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Un recorrido rápido por la escala internacional de temperatura en 1990, que seguro en breve tiempo será sustituida por una escala de acuerdo al nuevo concepto de temperatura aprobado en mayo del 2017. Luego hablamos de las características de los detectores resistivos de temperatura, las características que están vinculadas con el coeficiente de temperatura alfa, con los materiales de los cuales están fabricados, con los errores máximos permisibles. Y finalmente hablamos de del procedimiento de calibración de sensores de temperatura resistivos industriales, considerando el método de comparación directa y las posibles configuraciones que podemos desarrollar con los calibradores y los baños secos que desarrolla la empresa BIMEX. Aquí tenemos una vista del laboratorio de calibración acreditado por BIMEX en Finlandia, con el organismo de acreditación de Finlandia, que es el FINAS. Es un laboratorio de calibración que desarrolla no solo calibraciones de temperatura, sino calibraciones en las magnitudes eléctricas y en presión, y que permite desarrollar la calibración al más alto nivel de todos los calibradores que nosotros utilizamos en nuestros procesos industriales. Les agradecemos mucho la atención, les agradecemos mucho su presencia estatal de nuestro webinar y bueno, transferimos el control a Joseph para que desarrolle la demostración que está prevista en nuestro webinar. Joseph. Hola Julio, gracias. Bueno, un poco en honor al tiempo, vamos a hacer una rápida demostración de la solución, bueno, que ofrece BIMEX, enfocada en lo que es equipos de sensores cortos, digamos, sensores tanto de baja longitud como sensores sanitarios, particularmente este tipo TriClamp, que entonces, bueno, tiene la particularidad primero que nada de no tener una longitud como la mayoría de los sensores y lo que permite no alcanzar estar a una altura o a la misma altura del sensor patrón. En este caso pudiera ser el sensor interno o cualquier otro sensor externo. Y adicionalmente, bueno, tiene la particularidad de esta superficie metálica que básicamente se comporta como un radiador de temperatura. Entonces, BIMEX ha desarrollado, digamos, internamente el equipo tiene una característica particular que entonces permite concentrar a esa altura, digamos, no a la altura de normalmente 15 diámetros, sino digamos un poco menor, donde permite entonces hacer y controlar la temperatura de forma muy exacta. Adicionalmente, bueno, si logran ver acá, es casi que al ras, digamos, esto sobrepasa un poco la superficie externa del baño seco. Y por otro lado, entonces tenemos acá una sonda flexible, bastante pequeña, la CIR, como la vieron hace rato, que entonces nos permite, digamos, estar a la misma altura y patronar, digamos, este sensor sin ningún tipo de problema. Por otro lado, tenemos la conexión a 4 hilos acá abajo de la sonda patrón, perdón, de la sonda bajo prueba, y por otro lado tenemos entonces conectado al patrón también una sonda a 4 hilos conectada a nuestro puerto R2. Luego entramos a nuestro modo calibrador documentador. Bueno, podemos organizarlo de manera de estructura de planta. Por ejemplo, tenemos una área de la planta que se llama blanqueado. Perdón, blanqueado, luego equipos mecánicos, y equipos mecánicos, bueno, tenemos el sensor
que tenemos conectado a nuestro baño seco. Bueno, nos muestra nuestra pantalla principal, dándonos un resumen de toda la información relacionada, por ejemplo, dónde nos vamos a conectar, rangos, tipos de sensores, nombres, seriales, etcétera, e iniciamos la calibración. Ya nos muestra entonces el valor que está leyendo nuestro patrón en esta parte. Por otro lado, tenemos entonces la medida del sensor bajo prueba y la gráfica del error. Si le damos inicio, por temas de tiempo, bueno, voy a forzar realmente los valores de temperatura, no voy a alcanzar o no voy a esperar que alcance y se establezca el valor digamos, del set point, que en este caso, como podemos ver aquí abajo, que es de 23 grados Celsius. Bueno, ahorita está en 23.26. Y bueno, esperaríamos que esté un poco cerca y lo forzaríamos en este botón que vemos acá abajo que se llama aceptar lectura, el valor de temperatura. En condiciones normales, el mismo sistema, bueno, espera que se establezca la lectura, tanto del patrón como el sensor bajo prueba, y él acepta automáticamente la calibración, lo que nos da la ventaja de que la autonomía de dejar una calibración haciéndose mientras podemos estar haciendo otra actividad. Y básicamente el mismo calibrador, en su función de calibrador documentador, nos va a registrar todos los resultados y hacer cálculos de error. Como podemos ver acá, él instantáneamente está calculando el error en la parte superior, en esta parte de acá, y vemos también en la gráfica el error máximo permisible, otras bandas de colores que Vimex llama errores de ajuste, y vemos el punto del error instantáneamente. Entonces ahí podemos básicamente tener mucha información que analizar y nos permite también tomar decisiones bastante precisas y muy rápidas. Por otro lado, este calibrador te permite entonces también ver gráficamente con una base de tiempo digamos, el valor de la temperatura del instrumento bajo prueba, el valor del sensor, digamos, que controla como tal el baño seco, y por otro lado vemos el punto de cocción. También nos grafica la estabilidad de cada una de esas señales. Bueno, vamos a aceptar el punto por cuestiones de tiempo en ese valor, le damos a aceptar y ya, bueno, nos va a decir que sigue también están un poco las señales, porque no se ha fijado el set point que consignamos. Y ahora, bueno, al aceptarlo, o ahorita manualmente, les recuerdo que, bueno, que el sistema lo hace automáticamente, pero por temas de tiempo no esperaríamos. Entonces ahora va a saltar a 23.5 grados Celsius, que es el set point que fijamos ahora, y bueno, va a empezar entonces a hacer el control respectivo al equipo para ir incrementando la temperatura. Ahí vemos cómo se va desplazando ya el valor del error y también cómo se va incrementando el valor de la temperatura, tanto del patrón como del instrumento bajo prueba. Importante contar que este equipo también permite colocar hasta 3 RTS al mismo tiempo, digamos, para todo lo que es la parte de medición. Y en el caso de medición de termocuplas, también permite entonces también poder conectar hasta 2 termocuplas simultáneamente. Es un equipo que, aparte de, digamos, estar enfocado en todo lo relacionado con temperatura, para la calibración de indicadores, transmisores, sensores, también, digamos, tiene un apartado, por el lateral acá podemos conectar sensores de medición de presión, para también hacer calibraciones relacionadas con todo lo que es la presión. Switches, indicadores y transmisores de presión también. Voy a aceptar este punto también acá, ya para hacer, digamos, la documentación de esta calibración. Bueno, ella nos da un resumen que la calibración fue aceptada, no necesita ajuste, cuál fue el error máximo encontrado, quién lo calibró. Bueno, puedo seleccionar aquí quién hizo esa calibración, colocar una nota gráfica, puntos, digamos, puntos de entrada y salida, el error en cada uno de estos puntos y las condiciones ambientales. Voy a guardar, en este caso me permite guardarlo como ambos, voy a guardarlo como ambos. Ahora cierro acá y me voy a mi software CMX. Rápidamente me voy a decir recibir. Me conecto con mi calibrador y me muestra que el T001 que estamos recién calibrando tiene resultados, ambos resultados como encontrado. Luego me voy acá sobre mi equipo, busco en la lista de instrumentos que tengo en mi software, veo que acá tengo el resultado
y básicamente solo presionando botón derecho le digo imprimir certificado de calibración, selecciono en qué formato. Cabe destacar que los formatos son customizables según las necesidades de cada uno de los usuarios, y bueno, puedo imprimirlo o hacer una vista previa del certificado de calibración. La recomendación de BIMEX, digamos, enfocado en el desarrollo del sistema, con un sistema sin uso de papel, es no imprimirlo, sino bueno, quizás compartirlo en PDF o como una imagen, o dejarlo dentro del sistema solo para consultas futuras. Entonces, bueno, aquí nos muestra nuestro certificado, similar al certificado que nos mostró Julio en la presentación, gráfica con los errores máximos permisibles, graficando la incertidumbre y la tabla de resultados. Podemos, digamos, aparece quién lo calibra y también podemos hacer aprobaciones electrónicas de estos resultados. Bueno, muy rápidamente mostramos la potencialidad del equipo y finalmente queremos agradecer a todos su asistencia a nuestro webinar y bueno, como siempre le decimos, estén atentos a las promociones de nuestro próximo webinar. Este es el último webinar por este año. Ya para el próximo año tenemos planificado hacer, digamos, distintos webinars en distintos tópicos también de interés de cada uno. Si tienen alguna necesidad particular de algún punto relacionado con la metrología, bueno, siéntanse libres de contactarnos y bueno, podemos entonces desarrollar ese punto para que ustedes lo tengan disponible. Nuevamente agradecidos por parte del equipo de BIMEX, agradecemos también a Julio por tan buena presentación y bueno, quedamos a la espera de su contacto. Muchas gracias, feliz tarde a todos y nos volvemos a ver. Que tengan unas felices fiestas decembrina y, bueno, y un feliz año nuevo. Muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos.